Hola. La prueba de sonido se hace en función de que Anita oiga o no oiga. ¿Dónde está Anita? Ahí. ¿Oyes? ¿Oyes? Anita, ¿oyes? Sí, sí, oigo. Pero cuando habláis no. Ahora estoy hablando. No, ya, pero quiero decirte lo que me interesa. Bueno, estamos aquí para celebrar modestamente el aniversario del asalto a la comisaría de Mieres y a la casa sindical de Sama. Hace 3 años, en el 50 aniversario, lo celebramos con un documental y luego estos años, como no había contenido nuevo, tampoco lo celebramos. A veces la izquierda está presa de aniversarios, pero muchas veces no aporta contenidos nuevos a los aniversarios. Entonces, bueno, como tenemos aquí a Pablo, que acaba de escribir un artículo de 20 páginas para un congreso de escritores que hubo en Valladolid y que estuvo por aquí en Navidades y por Langreo y en el verano entrevistando gente, bueno, pues, y además encontró algunos archivos, algunos temas inéditos en los archivos de Madrid, pues invitamos a Pablo a que nos hable de esto que expuso en el Congreso de Historiadores de Valladolid. Va a hablar después de mí Faustino, conferencia de memoria y de más cosas, ¿no? De educación y tal, ¿no? Bueno, Pablo es un chaval muy joven, muy entusiasta. Si entráis en el Facebook de él, parece que llega la revolución ya. Y bueno, está haciendo la tesis sobre la represión policial en los años 60, bueno, lo explicará mejor, en Asturias, y está encontrando cosas muy interesantes de la historia del movimiento obrero en Asturias. Bueno, este acto se falla a la sombra del 8 de marzo, y bueno, no voy a hablar mucho del 8 de marzo, prestó mucho como la derecha entró en contradicción con el 8 de marzo. Quiero decir, me acordaba yo estos días que hace 20 años nos habían ordenado las organizaciones políticas por orden del movimiento feminista que no fuéramos los hombres al 8 de marzo. Hubo un año que había habido cierto malestar porque en Gijón en una manifestación había habido más hombres que mujeres. Y yo perdí la costumbre de ir. Y yo era de aquella, Sentoma está mal, yo era tan entusiasta como Pablo. Pero perdí la costumbre y qué sorpresa llevamos estos días. Y qué sorpresa también con los pensionistas. Y este marzo, es que me di cuenta hoy por la mañana, se cumple el aniversario de también en marzo del 65 de la creación de la Comisión de Pensionistas en Asturias. Los pensionistas ya fueron también antifranquistas y ya lucharon contra la dictadura. Y después formaron lo que fue ARPA. Hubo muchos, bueno, algunos mierenses, como Tiní, como Quiroga, como María Luisa, yo no sé si Taboada también era de Mieres, que lideraron en el movimiento más pertinaz y longevo la lucha contra la dictadura hasta la disolución del movimiento de pensionistas, lo que luego fue ARPA, creo que en el año 83. Pues también estamos de aniversario. En marzo del 65 fue la creación de la Comisión de Pensionistas. Bueno, Pablo, hay que reconocer una cosa, pelear con los archiveros es muy duro, muy duro. Él os contará lo duro que es. No puedes pedir más de 20 documentos cada día. Si quieres 80 documentos tienes que ir 4 días seguidos. No te avisan cuando ya te los tienen fotocopiados o escaneados. Tienes que pasar por allí. Pides una cosa a una calidad, por ejemplo una fotografía, que te la escaneen y te hacen una fotocopia mala. Es horrible, es desesperante. La pelea con Pablo
de Pablo con los archiveros es de agradecer. Y bueno, yo quería decir, Pablo, que igual que la primera vez que se hace una charla sobre el asalto a la comisaría de Mieres y sobre la casa sindical de Sama. Es decir, después, a los 10 días o 12 días del asalto a la comisaría se produce el hecho de la casa sindical de Sama. Esa noche, Anita se tiene que ir para el exilio y detienen a Tina. Quiero decirte que también es una fecha muy importante que marca las vidas de algunas de las personas que están aquí. Y bueno, nada más. Y Pablo nos quiere decir que a veces se tiene que meter hasta en la caverna del enemigo. Tuvo que yo no sé cómo te dejan entrar a la Fundación Francisco Franco a buscar documentación, que la tiene la Fundación Francisco Franco cuando tenía que ser el Estado que tuviera esos documentos. Y Pablo, con el Facebook que tienes, que parece que llega la revolución mañana, ¿cómo oye que pudiste entrar en la Fundación Francisco Franco? No lo quiero contar porque da vergüenza, pero allí consiguió algunos documentos muy interesantes, algunos sobre el asalto a la comisaría. Pues bueno, esa aventura, ya lo digo yo, fue a la Fundación Francisco Franco. Pues de eso hay que tener huevos también, ¿eh? Hay que ser valiente. Y nada, no sé si se me queda algo en el tintero. Yo voy a dar la palabra a Faustino y... el documental aquel que hicimos hace 3 años está en un DVD ahí a 10 euros con otro documental sobre el movimiento de los despedidos y sobre las mujeres antifranquistas de Mieres, y también contiene otro documental sobre el encierro en Minallamas, también de los despedidos. Y nada, yo me voy a bajar a grabar el acto y a echar pitos a lo mejor, porque me pongo muy nervioso. Porque yo, como voy a tener que luego montar el vídeo, igual tengo que ver la charla 7 veces, ¿eh? ¿Oísteis? Bueno, os dejo con Faustino y luego con Pablo. Y bueno, no dije sus apellidos. Pablo Alcántara Pérez. Gavilés, 25 años. Gracias, Berto. Hola a todos los presentes, muchas gracias por la vuestra presencia. La verdad que tengo que decir que me presta especialmente estar aquí por muchas razones, por el acto en sí, por lo que estamos conmemorando, por la persona que va a darnos la conferencia, a la que conozco desde hace unos años, y porque además desde el área que llevo, que es la Concejalía de Memoria Democrática, la verdad es que entiendo que sea necesario muchas veces, pero yo estoy un poco fartuco de que todos aquellos actos de memoria democrática de Mieres tengan que hacerse en los cementerios. Como si la memoria democrática consistiera en acordarnos de las víctimas de la represión franquista, que evidentemente, claro que ya acordarnos de las víctimas de la represión franquista, pero hay también muchas otras más cosas. La memoria democrática y en realidad la memoria de todo aquello que hizo que Mieres se convirtiera en lo que se acabó convirtiendo, que es uno de los centros fundamentales para entender la historia contemporánea de Asturias y en gran medida también de la historia contemporánea de España. Por lo tanto, la memoria democrática de Mieres es la historia del movimiento obrero, y es la historia social de Mieres, y es la historia de la clase trabajadora mierense, que fue básicamente la que conformó este concello. Y en ese sentido, pues claro, acontecimientos como este pasen absolutamente tapados, pasen por la historia non pasen por la historia entre mayúsculas, que den la historia pequeñina, la historia que se cuenta en casa. Yo personalmente, que incluso esto sabía de ello porque me lo contaron en casa. Mi padre concretamente en ese momento no estaba en Mieres porque ya precisamente por estar en comisiones estaba medio marginado el trabajo, se la no reconocí en la categoría, estaba medio exiliado en Teberga en esos años, pero tengo que decir que realmente hay una de estas cosas que están ahí, que se sabe de ellas, pero que realmente no aparece por escrito, no aparece negro sobre blanco. Claro, ahora precisamente que en estos meses está debatiéndose en el Parlamento asturiano, o está hablándose de la posibilidad de aprobar una ley de memoria histórica asturiana, y un tema con el que tengo una especial cruzada personal,
yo entiendo que la memoria histórica, o esto que llamamos memoria histórica, que sería, repito, más correcto llamar memoria democrática, si non está presente nos currículos escolares non nos van casi para nada. Porque se la memoria democrática consiste en poner nada más plaques nos cementerios, al final esto acaba desapareciendo, acaba perdiéndose la memoria de lo que pasó. Y eso es, repito, absolutamente inaceptable. No es razonable que los nietos y los bisnietos de los que asaltaron la comisaría de Mieres tengan que enterarse de eso a través de lo que ellos cuenten en casa. No es normal. Lo normal es que lo aprendan en la escuela, que lo aprendan en el instituto y que lo aprendan en la asignatura de historia, que para eso está. Lo que no es razonable es que los estudiantes asturianos tengan que ver como uno de los grandes acontecimientos de la resistencia antifranquista eso que llaman el contubernio de Múnich, que fue cuando unos cuantos ricachones que apoyaron al régimen hasta el día antes decidieron que el régimen ya no les prestaba tanto porque ya no era funcional a los intereses de clase y que por lo tanto igual había que cambiar un poquitín. Y eso es como la gran maravilla que provoca una serie de movimientos tectónicos en el régimen que al final van a acabar desembocando en eso que llamamos la Santa Transición, y resulta que el movimiento obrero está ausente o prácticamente ausente de esas reflexiones históricas que, repito, es lo que se enseña a los guajes. Y efectivamente, lo que no se cuenta y como si nunca pasara, pues topámonos con esta situación, la amnesia. Amnesia tremenda y amnesia en nuestro propio pueblo, en nuestro propio concello de Mieres. Entendemos, repito, que eso es absolutamente inaceptable. Y por eso, repito, para mí es tan prestoso tener que venir aquí. Voy a presentar a Pablo. Podría hacer el chiste malo de que Pablo Alcántara ya no sé cómo le cuenta, me intento saber qué viene a contarnos. Bueno, no lo voy a hacer, pero bueno, ya lo solté. Pero bueno, creo que lo que va a contarnos Pablo no hay una visión tan edulcorada de los años 60 y 70, como se cuenta precisamente en esa serie de televisión. Yo creo que Pablo, efectivamente, es muy mozo. Pablo es del año 92, nació en el año 92, y acabó los estudios de grado en la Universidad de Oviedo, grado de Historia, en el año 2014, o sea, ayer por la tarde, como quien dice, y está haciendo la su tesis doctoral, efectivamente, sobre la brigada político-social en Asturias y en Madrid, si no me equivoco. Bien, Pablo, como dice Berto, es de los que, si lo ves, y parece que la revolución llega mañana, pero Pablo ya nos muestra de que la historia militante, o sea, la historiografía desde una perspectiva militante no está reñida para nada con hacer historia desde una perspectiva rigurosa. No fue falta exagerar nada porque la realidad ya es suficientemente llamativa como para que tengamos que inventar nada. Lo que hay que hacer es simplemente contar lo que pasó. Y contarlo nunca desde una perspectiva inocente, porque eso no existe. Los historiadores, yo también me incluyo en el gremio, y es lo que me toca, pero los historiadores nunca, podemos intentar ser objetivos, pero lo que nunca podemos ser, por mucho que se cuente, y neutrales. Y Pablo, efectivamente, ni siquiera intenta aparentar que es neutral, porque no lo es. Pablo escribe desde una perspectiva de clase, como todos los demás. La diferencia es que Pablo escribe desde la perspectiva de la su clase, que es la clase trabajadora. Por lo tanto, no escribe historia para que ahí venga nadie, sino escribe historia desde la perspectiva, digamos, de la clase, repito, a la que pertenece. Por eso, repito, para mí es especialmente prestoso estar aquí. Pablo y yo conocémonos de ahí unos cuantos añinos, de unas cuantas batallas por la escuela pública, desde la trinchera sindical, desde el sindicato de estudiantes y a mí desde el sindicato de docentes, o ATEA, del que soy militante. Y al margen de alguna que otra discrepancia ideológica que siempre tuvimos, lo que prevalece, por supuesto, y aparte del respeto personal, y sobre todo el saber que estamos en la misma trinchera, que repito, esa trinchera de la clase trabajadora, que no nació ayer, por supuesto, y que, repito, tienen este acontecimiento que nos van a contar hoy, pues yo creo que uno de los acontecimientos más destacados del movimiento obrero cuando la dictadura franquista. Y ya, sin más, porque ya me estoy riendo más de la cuenta, voy a dar la palabra a Pablo y que él nos cuente todo lo que nos tiene que contar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Berto y a Agustino por la presentación, ¿no? Primero, agradecer al Ayuntamiento de Mieres, ¿no?, que me haya permitido hacer esta charla hoy, ¿no?, que
Espero que os sea grato e interesante y que os guste lo que voy a contar, ¿no? Y sobre todo también agradecer a Berto, ¿no? Que nos conocimos el año pasado, ¿no? Bueno, a través del Facebook, como dice él, ¿no? De Revolucionario, pues empezamos a hablar, ¿no? Yo había leído un libro de Gómez Fou que se llama Clandestinos, donde hablaba sobre el tema del asalto a la comisaría, y bueno, no me quedaba, o sea, lo que cuenta Gómez Fou en su libro, pues no me quedaba muy, pues no me gustaba, o sea, había cosas que me chirriaban un poco, ¿no? Porque su visión es muy, ¿no? Muy a favor de la policía, de la brigada político-social. Me faltaba, ¿no? Ese relato del movimiento obrero, de la lucha, de la represión. Entonces, bueno, contacté con Berto a través de su documental de Poca Ropa, ¿no? Que habla sobre el asalto a la comisaría de Mieres, pues hablamos. Y a partir de ahí él empezó a contactar con gente que había vivido aquel suceso, que había sido reprimida, detenida por aquello. Pues bueno, con Aquilino, con Severino, con Tino Tarzán, con Taina, que están aquí, que me gusta, ¿no? Que estén aquí. Y la verdad que siento un profundo respeto, ¿no? Por toda su lucha, a Anita Sirgo, a Vicente, con toda esta gente, ¿no? Que pude entrevistar para poder hacer todo este trabajo completo, que no solo he completado con fuentes orales, sino que también con nuevas fuentes, ¿no? Tanto de periodísticas como fuentes de archivo, ¿no? Bueno, la batalla con los archivos es brutal, no solo en Madrid, sino que también, como podéis ver luego, archivos en Salamanca, también aquí en Asturias. Pues la pelea es constante, ¿no? A los investigadores cada día nos impiden más el hacer la investigación, ¿no? La ley de protección de datos, la ley de secretos oficiales, que es una ley franquista, nos impiden, ¿no? Acceder a mucha documentación que existe, pero que no nos la impiden ver a los investigadores, ¿no? Por lo tanto, ahí, aparte de que se den las escuelas, ¿no? La memoria democrática también debe exigir que se abran los archivos, ¿no? Y que se vea toda la documentación. Pero claro, lo que pasa es que gobiernan los herederos de Franco, ¿no? En el poder ahora mismo. Entonces, pues es un poco complicado, ¿no? También eso, como dijo un poco Berto, meterme en la caverna de la bestia, ¿no? En la Fundación Francisco Franco, pues también ha sido una experiencia. Y bueno, pues la verdad que es bastante vergonzoso, ¿no? Que esta fundación, ¿no? Que encima recibió subvenciones públicas, pues tenga documentación no solo del asalto, sino bueno, información policial, información de detenidos, etc. Pero bueno, no solo he ido a este archivo de la Fundación Francisco Franco, sino también al Archivo de Defensa, al Centro Documental de Memoria Histórica que está en Salamanca, al Archivo del Partido Comunista, ¿no? Que ahí, mira, por ejemplo, ahí sí me han puesto bastantes facilidades para hacer las cosas. Y diferentes archivos donde, bueno, he conseguido completar este episodio de lucha y de represión que ha sido el asalto a la comisaría. Bueno, pues no me voy a enrollar más. Hablar un poco, para empezar, hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Porque, claro, no podemos entender lo que pasó en el asalto a la comisaría si no entendemos de dónde viene la lucha, ¿no? Bueno, la foto que podéis ver, la foto de la izquierda, es una foto que encontré en un consejo de guerra de los huelguistas del año 58. Estas fotos se han publicado en la revista Atlántica, no sé si la conocéis, Atlántica 22. Se han publicado 3 fotos de personas que participaron en estas huelgas. En este consejo de guerra, que hay unas huelgas en el año 58, ¿no? Hay un estado de excepción. Y pues hay unos 80 detenidos y finalmente son juzgados 35. Pues hay fotos son fichas policiales y algunas fotos con gente con signos de tortura. De hecho, bueno, en la foto podéis ver que tiene el ojo morado seguramente por puñetazos. Y estas huelgas pues son un poco el preludio, ¿no? De todo lo que va a pasar después, ¿no? En la primavera del 62, ¿no? Las huelgas del silencio. Después en el año 63, ¿no? Anita Sirgo aquí lo puede corroborar, ¿no? Las huelgas que hay, ¿no? La represión, ¿no? Por parte de la Guardia Civil. Luego, bueno, podéis ver al lado es una noticia del Mundo Obrero, donde habla de las huelgas del 57 y 58, que como he dicho ahora, pues son un poco, ¿no? Lo que marca el inicio de este movimiento obrero asturiano, ¿no? Que, bueno, pues había empezado, la lucha empezó en el monte, ¿no? Tras la guerra civil, pero bueno, luego pues una serie de vicisitudes, pues por ejemplo, el giro del Partido Comunista, ¿no? Hacia la lucha de masas y hacia la lucha en los centros de trabajo, también, ¿no? La represión hacia el movimiento guerrillero, ¿no? Los centenares de guerrilleros asturianos que mueren en el monte, pues hace que la lucha se lleve a cabo en el movimiento obrero, ¿no? A partir de los finales de los años 50, ¿no? Estas huelgas no son tan conocidas, ¿no? Como las del año 72, ¿no? Y 73, pero sí que son muy importantes, ¿no? Participan hasta 20.000 trabajadores en la huelga del 58. De hecho, bueno, en el año 57 el ministro Solís, ¿no? Que también en el año 62 viene a Asturias, en el año 57 viene a Asturias a visitar las casas sindicales de Campomanes, también va a la casa sindical de Oviedo a inaugurarla.
y pues hace una visita también a pozos mineros, al monumento a los mineros muertos. Y de hecho, bueno, esto el nodo, bueno, que el nodo era como el noticiario que se ponía en los cines antes en la dictadura, pues lo refleja muy bien, ¿no? Lo podéis ver por internet, de hecho, lo que podéis ver, la visita del ministro Solís en el año 57, para que se vea, ¿no?, esa política, ¿no?, del palo de la zanahoria y del palo, ¿no?, de intentar dar concesiones entre comillas, pero sobre todo, ¿no?, de represión dura y brutal, ¿no? Después, bueno, las huelgas famosas, ¿no?, conocidas por todos, ¿no?, las huelgas del año 62, ¿no? Aquí, bueno, podéis ver, bueno, una de la prensa, ¿no?, del movimiento obrero, ¿no?, del Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista, y luego, pues, un cartel que hace Picasso de las huelgas del 63, ¿no?, la importancia, ¿no?, de estas movilizaciones del año 62, ¿no?, las huelgas del silencio, donde participan hasta 80.000 trabajadores, y participan trabajadores de hasta 28 provincias, ¿no?, que es tremendo, ¿no?, en el franquismo, ¿no? Y que lo que hace es plantearse es algo inédito que no va a pasar, o sea, no va a pasar más, ni antes ni después, ¿no?, que es el ministro de la dictadura, que es el ministro Solís del que hablé antes, que era ministro de Relaciones Sindicales, si no me equivoco, pues visita Asturias y visita comisiones de obreros, porque claro, que ella estaba el sindicato vertical, ¿no?, que era el sindicato único, el sindicato franquista. Sin embargo, al crearse comisiones de obreros en las fábricas, en los tajos, pues estas comisiones de obreros son realmente las que representan a los trabajadores, ¿no?, el sindicato vertical, y el ministro Solís en el 62 pues tiene que entrevistarse con estos mineros que estaban haciendo la lucha, que estaban haciendo las huelgas, y les da una serie de concesiones, ¿no? Concesiones del tema del carbón, ¿no?, de que se les dé más primos por trabajo, que se mejoren sus condiciones laborales, etc. Pero claro, después de este episodio de la primavera del 62, claro, el franquismo no iba a permitir que los trabajadores siguieran organizándose y haciendo huelgas. En el agosto del 62 vuelve a haber movilizaciones, y ahí, claro, el franquismo ya mete el palo, ¿no?, mete la represión brutal, ¿no? Hay los desterrados, ¿no? De hecho, aquí tenemos al presidente Gutiérrez Solís, ¿no? 126 mineros que son desterrados, ¿no?, a diferentes zonas de todo el estado, a Soria, a Segovia, luego consiguen ir hasta León. Los destierran, ¿no? Los mineros más destacados pues son mandados a diferentes zonas del estado para que no sigan haciendo huelgas, ¿no? Luego también, bueno, las rapadas de pelo, ¿no?, a las mujeres, a Tina Pérez y a Anita Sirvo, que la tenemos aquí, pues les rapan el pelo, ¿no?, la Guardia Civil, y les torturan brutalmente, ¿no? Y luego también los despedidos, ¿no? Se calcula que hay un total de 400 despedidos en estas huelgas, entre el 62 y el 64, y se calcula que en el año 64 también de detenidos hay un total de 53, ¿no? Claro, en este contexto el movimiento obrero también evoluciona, ¿no? Se crean tablas reivindicativas, ¿no?, de los trabajadores, de hecho la famosa tabla de los 13 mandamientos, ¿no?, hay una serie de reivindicaciones laborales, sindicatos representativos, que haya mejoras de los salarios, también mejoras para los psicolíticos, ¿no?, porque estaban enfermos y claro, no podían trabajar y tenían que tener pues, una serie de subsidios, etc. Y se crean también diferentes comisiones en estos 2 años, ¿no? Se crean pues eso, comisiones de psicolíticos, comisiones de trabajadores, comisiones por diferentes temas, ¿no? Y de hecho pues hay huelgas por los desterrados, hay movilizaciones por los destierros, ¿no? Porque los desterrados, que era un total de 126, vuelvan a Asturias y se consiguen a finales del año 63. También es comisión de psicológicos, ¿no?, de los enfermos, y en este contexto se crea lo que sería la comisión de despedidos, ¿no? Una comisión de despedidos en la que está Severino Arias, que es el portavoz, luego está Tinino, Constantino Alonso, y diferentes Pipegarates también, Tino, Tazán, y diferentes trabajadores que participan en esa comisión de despedidos. Se calcula que esa comisión representaba un total de 450 trabajadores que participan, pues empiezan a movilizarse, ¿no? A mediados del año 64, en mayo del 64, pues empiezan, por ejemplo, a entrevistarse con cuadernos para el diálogo, empiezan por ejemplo, hay una visita del ministro de Información, Fraga Iribarne, que visita Asturias y van a visitarlo a la comisión de despedidos, hay concentraciones, luego hay reuniones, ¿no?, en lo que sería la casa sindical de Mieres, hay reuniones de estos trabajadores despedidos para ver qué hacen, para ver sus diferentes tareas, para ver sus reivindicaciones. Y en una de estas reuniones, el 9 de marzo de 1975, pues en una reunión con Abelino Caballero, que era el
Judicial de Sindicato Vertical en Mieres. Y de ahí, pues los despedidos les plantean una serie de reivindicaciones, una serie de pues eso, de que les reintegran en el trabajo, ¿no? Luego, por ejemplo, con los psicolíticos, que les den un subsidio del 100% del sueldo, etc., ¿no? Y en esa reunión se prepara lo que sería la manifestación para el 12 de marzo, ¿no? Que sería lo que conocemos como el asalto a la comisaría de Mieres, que se produce el 12 de marzo del 65, que lo que se propone es una reunión con Noel Zapico, que era el delegado del sindicato del combustible en Mieres, y con la excusa, entre comillas, de esa reunión, pues ahí se propone, que todo lo que los testimonios dicen es que ya se proponía que hubiera una manifestación ese día, y sobre todo eso, los portavoces proponían que hubiera una manifestación. Decir eso, que a partir del 9 de marzo, ¿no? La policía ya estaba prevenida de lo que iba a pasar, digamos, y se empieza a detener a diferentes miembros de la comisión de despedidos, ¿no? Se detiene sobre todo a los portavoces, ¿no? Por ejemplo, a Severino Arias. La noche del 10 al 11 de marzo son hasta 5 personas son detenidas por supuestamente cabecillas de esta comisión de despedidos. Primero se les traslada a la comisaría, a los calabozos de lo que era el ayuntamiento de Mieres, y a la noche del 11 al 12 de marzo, que era cuando iba a ser la manifestación, pues se les lleva a la comisaría de Oviedo, ¿no? Claro, los trabajadores ya sabían que esta gente ya había sido detenida, entonces lo que se propone es pues una manifestación hacia la comisaría, ¿no? Aquí podéis ver un extracto del Mundo Obrero, del periódico clandestino del Partido Comunista, donde se habla de la manifestación, ¿no? De la manifestación de Mieres y también de la de Sama de Langreo, ¿no? Se habla de cuánta gente había, de lo recorrido, ¿no? De la manifestación, de la represión policial, ¿no? De cómo los policías reprimen la manifestación, también de la participación de las mujeres. De esto voy a hablar ahora seguidamente. Y pues después el día ese del asalto, el 12 de marzo, aquí podéis ver con Google Maps, hemos hecho un poco lo que sería el recorrido de este día de la manifestación, ¿no? Primero eso, se reúnen en la plaza del mercado, ¿no? En la casa sindical de Mieres, donde de repente ven los manifestantes que la casa sindical, que aquí podéis ver en la imagen, la casa sindical de Mieres, pues ven que está cerrada, ¿no? Que ni Noel Zapico ni nadie ve allí, ¿no? Que no estaba nadie. Entonces, claro, la gente empieza a subir a la casa sindical para hablar con los representantes, ¿no? Significativo es de esta manifestación la participación de las mujeres, ¿no? De lo que voy a ver luego extenderme un poco más. Pero ese día había varios chivatos, ¿no? De la policía que estaban allí vigilando lo que pasaba en la manifestación, y lo que hacen las mujeres y los hombres que están allí, que empieza a haber gente de Sama de Langreo, comienza a haber gente de Gijón, comienza a haber gente de diferentes zonas, no solo de Mieres, y según datos de la policía no de la oposición, según datos de la policía se reúnen allí entre 1.000 y 1.500 personas en lo que es la concentración de la plaza del mercado en la casa sindical de Mieres. Según datos de la oposición antifranquista, o sea, del Partido Comunista, pues se reúnen unas 5.000 personas. Luego, según lo que me han contado diferentes fuentes orales, diferentes entrevistas, y según lo que dice la gente en el documental de Berto, se reúnen unas 2.000 personas, y según la prensa será una reunión en torno a unas 1.000. O sea que hay una serie de cifras que, yo he puesto en mi trabajo todas las cifras, pero que es significativo que en pleno franquismo, en plena dictadura, donde te podían reprimir por repartir un panfleto, por leer un periódico prohibido, por hacer una mini concentración, ¿no? Pues que hubiera en torno a unas 1.000 personas, según la policía, pues es bastante significativo, ¿no? En ese momento sube la gente, sobre todo mujeres, ¿no? Aquí Taína, diferentes, Encarna también, suben a dar mítines, ¿no? A la casa sindical, ¿no? Animando, ¿no? A participar a los trabajadores, a ir hacia la comisaría, ¿no? Que había que sacar a los detenidos que estaban allí. Luego la manifestación pasa por la avenida José Antonio, que sería la avenida Manuel Llaneza, y luego pasa por la escuela de Capataces, ¿no? Que hoy es la Casa de la Cultura aquí en Mieres,
donde estaban estudiando los capataces para minería, donde había varios estudiantes, y donde los trabajadores que estaban en la manifestación llaman a los jóvenes, los estudiantes, a participar en la misma, ¿no? De hecho, bueno, los estudiantes se asoman viendo que hay una manifestación de centenares o miles de personas. Pues claro, lógicamente, pues hombre, te impresiona un poco ver ahí a todo el mundo en manifestación. Pues claro, los trabajadores y las mujeres llaman a que los estudiantes participen, y hay varios que se asoman y que participan en la manifestación, ¿no? De aquí, desde la avenida José Antonio, que es la avenida de Manuel Llaneza, pues eso pasa a la escuela de capataces, que es una de las paradas de la manifestación, y después se iría hacia el ayuntamiento, ¿no? Por la calle Ramón y Cajal, que era donde estaba la comisaría, pues se pasa hacia el ayuntamiento de Mieres, que ahí es donde empieza a haber un poco de gresca, digamos, ¿no? Un poco de la represión, ¿no? Bueno, decir que el retén que había para reprimir la manifestación en aquel momento eran 34 policías de la Policía Armada de Mieres, que estaban comandados por el teniente Tomás. Y claro, pues 34 policías frente a miles de personas, pues era un poco complicado para ellos reprimir la manifestación. Entonces llaman a la brigada político-social, a Claudio Ramos, que era el jefe de la brigada político-social, y empieza a venir pues diferentes retenes de Oviedo, de Gijón y de León incluso también, ¿no? Empieza a haber policías, tanto policía armada como policía secreta y de la brigada político-social. Los datos de cuánta policía luego al final participan no los tengo, pero sí que eso. Sí que en el momento del inicio de la manifestación hay unos 34 policías que son los que pues intentan de alguna manera reprimir, ¿no? En la plaza de ayuntamiento se empieza a ver los primeros contactos con la policía, entre la policía y los manifestantes, empieza a haber golpes, los policías lo único que tenían pues era pues el típico tolete, y luego también bueno, las armas que bueno, según las fuentes orales y lo que dicen los escritos y tal, no se utilizaron las armas de fuego, no hubo cargas policiales con armas de fuego, pero sí que eso, hubo toletazos, sí que hubo golpes, y sí que pues los manifestantes ¿cómo se defendían? Pues se defendían con callaos, se defendían con bastones o con el zapato de tacón, las mujeres, ¿no? El zapato de tacón, ¿no? Símbolo, ¿no? de las movilizaciones, tanto del 63 con Anita y Contina, como en el 75, ¿no? Las mujeres utilizando el zapato de tacón es un símbolo, ¿no? De hecho hay canciones, hay referencias, ¿no? Hay un corto incluso sobre el tema del zapato de tacón, ¿no? Como símbolo, ¿no? De la lucha de las mujeres en estos años, que luego se puede entender un poco más en la lucha de las mujeres en el asalto a la comisaría. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco, ¿no? Lo que sería lo que tenían de armamento, ¿no? Y bueno, los coches de la policía armada, ¿no? de Mieres, que era eso, el teniente Tomás. Y bueno, en el ayuntamiento también se encuentran con el famoso comisario Arce, que es el comisario de la Policía Municipal de Mieres, que era temido por todos, ¿no? Pero que ese día pues estaba ahí escondido en el ayuntamiento y que no se atrevía a salir por lo que estaba pasando, ¿no? Y en el ayuntamiento, que se puede comentar, detienen a Teverga, José Antonio Fernández Sánchez, creo que era el nombre, Teverga, que era un comunista de Sama de Langreo, lo detienen, y ahí es cuando ya la gente dice vamos para la comisaría sí o sí, ¿no? Porque están deteniéndolo a compañeros nuestros y tenemos que ir hacia la comisaría de Mieres, ¿no? Bueno, aquí un extracto del cómic de Berto, ¿no? Que hizo sobre el asalto a la comisaría, que creo que lo hizo cuando hicieron la charla de la ruta esta. Pues un poco, ¿no? Cómo los asaltantes de la comisaría comienzan a entrar ¿no? Empiezan a entrar, ¿no? No había policías allí, solo había un bedén. Es inédito. El cómic. Vale, pues es inédito el cómic de Berto. Primicia mundial. Primicia mundial. Hay más primicias, aparte de esta. Bueno, pues primicia mundial del cómic de Berto. Aquí podéis ver un poco, ¿no? Bueno, que cuentan del asalto a la comisaría, ¿no? De cómo solo había un bedel allí en la comisaría, pues que estaba diciendo a la gente aquí, policías, que está la gente asaltando la comisaría y tal. Bueno, me acuerdo con Tino Tarzán en Gijón que me comentó ahí cómo habían asaltado la comisaría, ¿no? Cómo había entrado en el primer piso, cómo se enfrentaron al tío este, bueno, solo era una persona, no había nadie más. Luego como de repente eso, el tío este empieza a decir que nos están asaltando la comisaría y tal. Y Taina le lanza un zapato, que bueno, Taina me contó que era un zapato de dejar de Iglesias. Y ahí empieza a haber otra vez pues gresca, empieza a haber represión, ¿no? Brutal. Empiezan a tirar piedras a la comisaría de Mieres, empiezan a
defenderse, ¿no?, frente a los ataques policiales. Según Gómez Fouz, lo que es el asalto dura unos 12 minutos y, bueno, según la prensa, lo que dura toda la manifestación son unas 2 horas. La verdad que me creo más esta versión, ¿no?, de las 2 horas de la manifestación que no esos 12 minutos famosos que, bueno, pues hombre, habiendo golpes y toletazos y demás, pues hombre, algo más duraría seguro, ¿no? Bueno, entran en la comisaría para buscar a los detenidos, tanto Tevera como los otros 5 detenidos de la comisión de despedidos. Allí no había nadie porque se los habían llevado todos a la comisaría de Oviedo, donde luego contaré, ¿no?, lo que les hacen en la comisaría de Oviedo a los detenidos. Y bueno, pues aquí podéis ver donde la calle Ramón y Cajal, donde esta foto no sé de qué año es, la verdad, pero donde estaría la comisaría esta de la policía, del Cuerpo General de Policía. Era eso, la calle Ramón y Cajal, número 13, donde hay un bar ahora, se llama La Villugu. Y bueno, donde ahora pues está bastante cambiada la fachada y todo, pero bueno, para que veáis un poco la perspectiva. Y bueno, ahora os voy a enseñar una primicia mundial, otra primicia mundial, de unas fotos que he conseguido del asalto a la comisaría, que bueno, que ya le he comentado tanto a Faustino como a Berto, que estas fotos yo quiero que sean para el Ayuntamiento de Mieres, que sean para la gente de Mieres, ¿no?, que se puedan ver tanto en la página web como que se puedan hacer exposiciones con ellas, porque yo entiendo la historia no como un rollo academicista de cuánto sabemos de historia, sino que se divulgue, ¿no?, y que se propague cuanta más gente lo sepa posible, ¿no?, tanto en las escuelas como a nivel de la gente, como a nivel de la calle, ¿no?, porque yo creo que la historia la conozca todo el mundo, ¿no?, no solo un grupo de privilegiados historiadores que cuánto sabemos, sino que sea toda la sociedad la que conozca tanto estas fotografías como la reciente documentación. Pues estas fotografías, aquí podéis ver, son fotos del asalto a la comisaría. Según varios historiadores y bueno, según lo que dicen los periodistas, los investigadores que han investigado esto del asalto, que bueno, se ha hecho, bueno, aquí está Borja, creo que hizo un artículo para Atlántico 22 hace 3 años me parece, luego bueno, Rubén Vega ha escrito sobre ello, que es un historiador de la Universidad de Oviedo, Gómez Fouz en su libro, pues se había dicho, Rubén Vega creo que lo dice, que no había fotos del asalto a la comisaría, ¿no? Pues heme aquí que he encontrado unas fotos del después del asalto, ¿no? Después del asalto a la comisaría. Son fotos eso, como digamos del peritaje policial, ¿no? De fotos que se hacen pues, para ver los destrozos que hay, para ver las ventanas rotas, todo lo que los manifestantes habían provocado, entre comillas, ¿no? Pues bueno, aquí podéis ver lo que sería pues ¿cómo se llama? Bueno, el letrero, ¿no?, de la comisaría, ¿no?, destrozado por una piedra, bueno, supuestamente por una piedra. Luego, pues, aquí podéis ver lo que sería el dentro de la comisaría, ¿no?, pues eso, una ventana rota. Luego podéis ver aquí, pues eso, fotos de rasguños del asalto. Luego aquí podéis ver fotos pues más de rasguños de la puerta, de las puertas de la comisaría, etc. Y bueno, luego esta foto bastante impactante, ¿no?, de lo que sería pues eso, la rotura de las ventanas, de las puertas del asalto, ¿no? Estas fotos las encontré yo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, que es lo que antes era el archivo para recuperación de documentos, que fue un archivo creado por la dictadura franquista, ¿no?, por el policía, entre otros, por el policía Comín Colomé, que lo que hicieron durante la posguerra fue toda la documentación de los partidos republicanos, de los sindicatos, obreros y tal, la expoliaron, se la quedaron ellos y la clasificaron, y ahora es el Centro Documental de la Memoria Histórica. Ahí en el Centro Documental de la Memoria Histórica están los archivos del Tribunal de Orden Público, y ahí en lo que es el juicio del Tribunal de Orden Público de los asaltantes de la comisaría de Mieres, que es el juicio del 16 de abril de 1966, pues ahí yo dije, bueno, voy a mirar a ver qué hay. Yo tenía bastante información, de fuentes orales y tal, pero bueno, ya que estoy aquí en Salamanca y ya que está esto aquí, pues voy a mirar, ¿no? De repente, bueno, me encuentro diligencias policiales, las detenciones que hacen a los diferentes miembros de la comisión de despedidos, los interrogatorios que hace la policía en Oviedo. Y de repente digo, me encuentro esto, las fotos, y digo, ostras, pero si decían que no había fotografías de lo que era el asalto a la comisaría. Y de repente pues me encuentro esta joya que bueno, yo aluciné, ¿no? Bueno,
se lo pasé a Berto en plan de extranjis, porque bueno, allí en los archivos es vergonzoso, no solo mucha documentación no te la dejan ver, sino que la documentación no te la dejan hacer fotografías, no te dejan fotografiarla y encima bueno, luego te tienes que gastar un dineral para conseguir estas fotografías. Y bueno, estas fotografías yo fui en octubre del año pasado y las conseguí en febrero de este año. O sea, tardaron 4 meses para mandarme estas fotografías y otra documentación que voy a enseñar también, pues para que veáis, ¿no?, el tema de los archivos, lo vergonzoso que es, ¿no?, de cómo pues tenéis que velar con ellos. De hecho, bueno, les tuve que mandar un correo diciéndoles, oye, quiero estas fotos para esta fecha, quiero que me las mandéis porque quiero enseñarlas a la gente, ¿no? Y bueno, ahí se dieron un poco de prisa, se tiró un poco el pistón, les tuve que llamar incluso, y ahí fue cuando ya pues me las mandaron eso, pues hace un mes, y bueno, pues eso ya se las pasa a Berto y tal, pero eso, en el momento que cuando las vi, digo, ostras, pues esto, o sea, esto que pasa a Berto, lo primero, que Berto y yo pues llevamos hablando, ¿no?, de la charla esta y de la salto y tal durante meses, y como Berto las vio también flipó, ¿no?, porque claro, según lo que nos habían dicho, no había fotos, no había documentación de las fotografías de esto del asalto a la comisaría, ¿no? Y claro, encontrar estas fotos pues fue para mí maravilloso, ¿no? Ya tenía bastante documentación inédita sobre el tema y encontrar esto pues fue para mí decir, joder, voy a poder enseñar a la gente documentación inédita, ¿no? Porque cuando estás con la tesis doctoral muchas veces estás en meses que dices tú, joder, no encuentro nada, no tengo nada, a ver qué hago. Y claro, de repente, como dice el dicho, ¿no?, hay días que parecen años, ¿no? Pues ese día fue como un año para mí de investigación, ¿no? Entonces, pues encontrar estas fotos y enseñarlas aquí para mí es un orgullo, un placer y pues eso, yo las dono al Ayuntamiento de Mieres, por supuesto, y que quieran hacer lo que quieran con ellas, pues ponerlas en la página web, hacer una exposición, lo que quieran. Yo, mientras digan que las encontré yo, pues lo demás, perfecto, ¿no? Yo, vamos, las dono y yo quiero que no solo los que estamos aquí, viéndolas aquí, sino que toda la sociedad de Mieres y bueno, toda la gente que quiera verlas, pues encantado, ¿no? Incluso si alguien aquí quiere que se las mande, yo encantado, se mando por correo o se las fotocopio, lo que sea, ¿no? Yo encantadísimo. Y bueno, cuando salga mi tesis doctoral, que será en 1 año o 2, pues esas fotos estarán, vamos, ocuparán un lugar primordial, ¿no?, en mi tesis doctoral. Y bueno, pues eso, el asalto a la comisaría de Mieres, digamos que es un poco la verdad que es un acontecimiento para mí crucial en la tesis doctoral porque, joder, supone el primer enfrentamiento con las fuerzas de orden público en la calle, porque claro, había habido enfrentamientos en las minas y tal, bueno, Anita puede contar perfectamente, y Vicente y todos los demás, pero este es el primer enfrentamiento que hay con las fuerzas de orden público en la calle desde el final de la guerra civil, ¿no? Porque sí, había habido concentraciones el 1 de mayo, había habido pequeñas movilizaciones, concentraciones, pero claro, este es el primer enfrentamiento tras la guerra civil en casi 30 años, ¿no? Pues este acontecimiento yo creo que merece una investigación en profundidad y es lo que he intentado hacer, ¿no? Digamos que para el Partido Comunista, ¿no?, para la posición antifranquista, que bueno, luego comentaré un poco, ¿no?, pues hacen diferentes artículos, Horacio Fernández Iguanzo, el paisano, que era miembro del Comité Central, hace diferentes artículos sobre el tema, pues claro, ostras, supone, meca, que los mineros aquí en Asturias se están enfrentando con la policía, que no es poca cosa, ¿no? Que, joder, en diferentes zonas te detienen por repartir un panfleto o por hacer una asamblea, y claro, aquí la gente se estaba enfrentando, ¿no?, a los policías, pues eso, con lo que tenían, ¿no?, con callaos, con piedras y con zapatos, ¿no? Entonces, pues para el Partido Comunista eso supone un triunfo, ¿no?, para la oposición antifranquista. Digamos que supone esto un triunfo brutal, un triunfo, ¿no?, de la lucha, ¿no?, y de la movilización. En un momento en que las huelgas, sí que es verdad que las huelgas en la minería habían caído, ¿no?, respecto a la primavera del 62 y al 63. Entonces, claro, trasladar la lucha de la mina a las calles supone un gran triunfo, ¿no? Y que este triunfo, ¿no?, esta movilización, una semana después la intentan llevar a cabo también en Sama, ¿no? El asalto a la casa sindical de Sama, que se produce el 20 de marzo de 1965, en el que participan muchas mujeres, ¿no? Anita Sirgo, Tina Pérez, su hija Esther Blanca Bayón, y que, bueno, aquí podéis ver lo que será la casa sindical en la actualidad, que está fotografiando Berto, y un extracto del Mundo Obrero, ¿no?, de 1965, donde, bueno, explica un poco lo que es el asalto a la casa sindical de Sama. Yo, aparte de esta documentación, ¿no?, de la prensa y tal, entrevisté a Anita Sirgo hace unos meses y me
contó con gran detalle lo que fue el asalto a la casa sindical de Sama, ¿no? Que claro, lo que pretendían era un poco hacer lo mismo que en Mieres, ¿no? Pero claro, ahí la policía ya estaba atenta, ¿no? La policía armada ya sabía lo que podía pasar, sabía que se podía armar un guirigay, o sea, se podía armar bastante jaleo, ¿no? Como había pasado en Mieres, ¿no? Como más de 1000 personas en la manifestación, pues claro, ahí ya estaban prevenidos, ¿no? Entonces, Anita Silgo y bueno, otras compañeras y los mineros, bueno, también estaban, creo, diferentes trabajadores y tal, intentan el asalto a la casa sindical de Sama, pero ahí estaban los policías, ¿no? Sí que suben a la casa sindical e intentan, bueno, pues colgan los teléfonos para que no se llame a la policía, pero claro, en aquel momento, aunque había muchos manifestantes también aquel día, pero claro, los policías estaban preparados, ¿no? Entonces reprimen, ¿no? la manifestación y no dejan que salga de la casa sindical de Sama, ¿no? Entonces, aquel día pues detienen a Tina Pérez, detienen a Blanca Esther Bayón y pues digamos que el asalto a la casa sindical de Sama se asalta, pero no se consigue que haya una manifestación, ¿no? Bueno, aquí también otro extracto del cómic inédito de Berto, donde se habla un poco de la casa sindical de Sama, y aquel día también documentación inédita que voy a aquí enseñar. Aquí, como podéis ver, la orden de búsqueda y captura de Anita Silgo, ¿no? Porque Anita Silgo aquel día pues, consiguió huir, ¿no? de la policía y consiguió marcharse al exilio a Francia. Y aquí, pues, la orden lo que podéis ver a la izquierda es la orden de búsqueda y captura hacia Anita Silgo, que a Anita Silgo le he dado una copia cuando estuve en su casa hace un par de semanas así, por otra entrevista con una cosa que estoy haciendo. Pues le di este extracto de la orden de búsqueda y captura y que, bueno, explica un poco, ¿no? de la policía que la está buscando, de que no la encuentren y, claro, pues que había que emitir una orden desde la Dirección General de Seguridad para que la busquen, ¿no? Y lo que está al lado es también del Consejo, bueno, del juicio del Tribunal de Orden Público que les hacían a los manifestantes de Sama y de Mieres, pues es un extracto del abogado que defiende a Tina Pérez y a Blanca Esther Bayón, donde pide que por favor que se les absuelva, ¿no? Porque bueno, dicen que Tina Pérez estaba enferma y que Blanca Esther Bayón que era menor y que bueno pues que les absolviera, ¿no? de los delitos que se les conmutaba, ¿no? de la pena. Es lo que dice un poco el documento y tal. Y bueno, pero a quien quiera que se lo mando encantado este PowerPoint y tal, para que lo pueda leer tranquilamente en su casa, pero eso, básicamente, ¿no? Es lo que dice un poco la búsqueda de orden de captura a Anita Silgo y pues eso, la petición de absolución por parte de Tina Pérez y a Blanca Esther Bayón, ¿no? Y bueno, pues este asalto a la comisaría, el éxito del asalto a la comisaría de Mieres, no se puede entender sin el papel de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres que juegan ese día crucial. Aquí, bueno, pues hay unas fotos de las entrevistas que les he hecho yo a Taina, que es la que da arriba, a Juanita, que está a la derecha, luego a Anita Silgo, y abajo pues está Pilar Alonso y Manuel Injerto, que les entrevisté entre este verano, pues el verano del año pasado y Navidades y tal, pues tuve el orgullo y el placer, para mí es un orgullo entrevistar a toda esta gente, para mí sois ejemplo, ¿no? de la lucha y de la historia y del movimiento obrero y de la memoria, ¿no? Porque lo que dijo un poco antes Faustino, ¿no? Que sí, que está muy bien el tema de la posguerra, de la memoria franquista, de ir a los cementerios, a fosas comunes, hay que ir, pero joder, tenemos un montón de gente que está viva, que vivió la lucha antifranquista, y hombre, podemos entrevistarla y podemos contar lo que nos pasó, ¿no? Y hombre, pues yo creo que esta memoria no se puede perder, ¿no? Porque luego, dentro de 20 años, nos lamentaremos o no podemos entrevistar a tal, a Pascual, y hombre, pues ahora que la gente está viva, pues hay que entrevistarla, ¿no? Y para mí ha sido un orgullo y un placer entrevistar a toda la gente que he entrevistado. Y bueno, pues tanto Juanita como Taina, como Anita, como Pilar, me contaron un poco, ¿no? el papel que jugaron las mujeres aquel día, ¿no? Que fue un papel fundamental para que el asalto a la comisaría fuera un éxito, ¿no? Estas mujeres, aunque hay algunas como Juanita, por ejemplo, que sí que era del Partido Comunista y sí que Taina también, pues su marido era miembro del Partido Comunista, también la mujer de Pilar, el marido de Pilar era miembro del Partido Comunista. Claro, pero estas mujeres, muchas de ellas no estaban organizadas realmente en el Partido Comunista. Sus maridos o sus hijos o sus hermanos sí que lo estaban, pero bueno, Anita Silgo sí que estaba, por supuesto, en el Partido Comunista, pero hay muchas de estas mujeres que no lo estaban. Que de hecho, esta manifestación de la asalto a la comisaría de Mieres era su primera movilización, la que estaban, ¿no? Porque claro, pues eso, muchas mujeres, ¿no? Pues estaban en sus casas, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, el franquismo, el machismo, ya sabemos, era brutal, ¿no?
Y muchas de estas mujeres, pues lo que realmente eran pues mujeres de detenidos, mujeres de presos, mujeres de desterrados, bueno, de desterrados no, en este momento no, pero sí que mujeres de represaliados en definitiva, ¿no? Que aquel día pues ven la necesidad de participar en la movilización, porque claro, aquel día en la manifestación lo que se estaba pidiendo era pan para los hijos, ¿no? Era que se les integrara a los despedidos en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces claro, las mujeres sentían que aquello les afectaba, ¿no? Porque claro, no pueden llevar la comida a su casa, ¿no? Entonces, pues aquel día muchas de estas mujeres, pues tanto Taina como Pilar como Juanita, pues participan en aquella manifestación, ¿no? Y no solo participan yendo a la manifestación, sino que participan dando mítines, ¿no? Bueno, ellos me contaban que no se acordaban muy bien de lo que habían dicho aquel día, lógicamente, han pasado 50 años, pues no te acuerdas de lo que habían dicho hace 50 años, pero sí que recuerdan que los hombres, pues, que les animaban a participar, que les aplaudían, ¿no? Que, bueno, lógicamente pues pedían pan para los hijos, pedían que se reintegrara a sus maridos en los centros de trabajo y pues eso, agitaron, ¿no? a los manifestantes a que fueran hacia la comisaría de Mieres, ¿no? Entonces, joder, que esto es impactante, ¿no? No solo que se enfrentaban a la policía, sino que las mujeres, ¿no? Que bueno, ya habían tenido un papel primordial en la Guardia 63, como ya explica un poco antes Anita y Tina, pero sí que ahora pues cientos de mujeres participan en esta manifestación y, hombre, pues es de reconocer, ¿no? Un poco como dijo Berto, ¿no? En estos días del 8 de marzo, ¿no? En esa huelga feminista brutal que hubo estos días, pues, hombre, hay que reivindicar también la historia y la memoria de la lucha de la mujer, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces cuando se habla del movimiento obrero y tal, se habla de los hombres, pero, hombre, las mujeres también juegan un papel fundamental, ¿no? Y en la historia ni te cuento, ¿no? No solo como sostenedores del ánimo de los huelguistas, sino haciendo piquetes, ¿no? Piquetes contra los esquiroles, ¿no? Bueno, todo es conocido, ¿no? Cuando lanzaban maíz a los esquiroles, ¿no? Para quemándoles gallinas, las mujeres. Y aquel día, pues eso, no fue menos el papel fundamental de las mujeres, ¿no? En la manifestación del 12 de marzo del 75. Pues el primero dando mítines y después, cuando llegaron los policías, pues se enfrentaron, ¿no? a ellos, ¿no? Como, al igual que los hombres, pues lanzándoles zapatos, ¿no? Taina me acuerdo que me contaba eso, lo del zapato que le había lanzado, que eran zapatos de general de iglesia y tal. Pues, ¿no? Los zapatos de tacón, como dije ya antes, un símbolo de la lucha, ¿no? Y bueno, pues aquí, pues como puedes ver otra vez el cómic inédito de Berto, ¿no? La representación de la mujer, que aquel día fue fundamental para animar a los trabajadores hacia la manifestación, hacia ir hacia la comisaría de Mieres. Y bueno, incluso la prensa clandestina aquel día, bueno, prensa antifranquista, ¿no? El Partido Comunista, también el periódico Libertad para España, que era un periódico del exilio, reflejaron el papel de las mujeres aquel día, ¿no? Aquí lo podéis ver, los extractos del Mundo Obrero, ¿no? De eso, del abril 65 y de Libertad para España, donde se habla del papel de las mujeres, ¿no? De cómo animaron a los manifestantes a ir hacia la comisaría y de cómo después se enfrentaban a la policía, ¿no? Aquí lo podéis ver perfectamente, ¿no? De cómo las mujeres animaban a los hombres a ir hacia la manifestación, de cómo esos se habían llevado a detenidos, a Teberga, como expliqué antes, y de cómo animaron, ¿no? A ir a la manifestación. Y eso, pues en el 72-73 habían animado a muchas mujeres a ir a la huelga, y esta vez pues animaron a que la manifestación fuera un éxito, ¿no? Y luego, bueno, en la Secretaría Sindical de Sama, estas mujeres jugaron un papel fundamental, ¿no? Ya lo expliqué antes, ¿no? Anita, Tina, Blanca, fueron las que animaron a los manifestantes a saltar a la comisaría, la Secretaría Sindical de Sama. Bueno, pues esta tremenda manifestación tuvo sus consecuencias, lógicamente, ¿no? Tanto se suele hablar, ¿no? Los investigadores, los historiadores sí que es verdad que, bueno, hablan de la Santa Comisaría de Mieres, pero hablan como si fuera un episodio más, ¿no? Como, bueno, pues un episodio más, pues de las huelgas, de las luchas de estos años, ¿no? De la movilización, pero yo creo que la Santa Comisaría de Mieres, hombre, es un episodio fundamental y que necesita, pues eso, una investigación en profundidad, ¿no? Porque tuvo sus consecuencias, ¿no? Gómez Fouz en su libro dice: gracias a la censura el resto del país no se enteró de la Santa Comisaría de Sama. Pues, de Mieres, perdón. Pues yo le tengo que decir que es mentira. Porque yo, a través de la documentación de la hemeroteca, de la documentación en archivos, he descubierto que sí que hubo repercusiones del asalto a la comisaría de Mieres, no solo en ámbito regional, sino en ámbito nacional e incluso internacional. Ahora vais a ver otra documentación inédita que yo creo que se la enseñé a Quirino aquel día que le fuimos a entrevistar y se quedó conmocionado de hasta dónde había llegado el asalto a la comisaría de Mieres. Y ahora, bueno, lo vais a ver.
aquí bueno, podéis ver cómo, bueno, las consecuencias que tuvo el asalto, ¿no? Esto es un informe de la Brigada Político-Social de la Policía Franquista, donde hablan del asalto a la comisaría. Son 2 hojas del boletín informativo de la policía, donde detallan con precisión lo que pasó aquel día, donde detallan la gente que hubo, los manifestantes. O sea, hablan tanto del asalto a la comisaría de Mieres como de la casa sindical de Sama. Hablan tanto de los manifestantes que hubo, tanto de los gritos que proliferaron, vivas al comunismo, vivas a UHP, vivas a los sindicatos libres, bueno, con su parafernalia, ¿no?, franquista, ¿no?, de los comunistas y del contubernio y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, quitas un poco la parafernalia y ahí ves datos muy interesantes, ¿no? Ahí hablan de los 1.500 manifestantes, hablan de por dónde fueron, ¿no?, también, ahí saqué por dónde fueron los manifestantes, hablan del número de detenidos, que luego hablaré de cuántos detenidos hubo, y pues hablan de la necesidad también de controlar a los manifestantes, ¿no? Pues eso, estos boletines, decís, bueno, 2 hojas un poco, no es un poco, porque estos boletines policiales lo que eran, estos boletines se mandaban a la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde ahí hacían diferentes análisis, ¿no?, de la represión, de todos los detenidos que había en diferentes zonas, y esta documentación, o sea, estos análisis, realmente era Asturias y hablaban un párrafo, o sea, hablaban de cuánta gente habían detenido, lo que habían hecho y poco más. Y estos son 2 hojas, o sea, que se habían detenido en analizar pormenorizadamente lo que había pasado, porque lógicamente aquel enfrentamiento con las fuerzas de orden público, pues hombre, pues fue impactante, y más en Asturias, ¿no?, que era uno de los objetivos, ¿no?, de la policía, ¿no?, por las huelgas del 62 y tal. Y después del asalto a la comisaría, al día siguiente, el gobierno civil, Mateu de Ros, que era gobernador civil en aquellos años, pues emite una nota a la prensa, ¿no? Esta nota aparece en La Voz de Asturias, aparece en la Nueva España, donde dice un poco todo lo que había pasado aquel día, ¿no? Con su parafernalia franquista, ¿no? Eso de que habían alterado el orden público, ¿no?, que habían hecho desórdenes en la ciudad y demás, pero bueno, ahí habla un poco, ¿no?, de la gente la gente que tenía vigilada, hablan de 15 comunistas que tenían vigilados como los que habían llevado a cabo la manifestación. Hablan de, también eso, los vivas al comunismo, vivas al UHP, de los precios que se proliferan, hablan de que no había habido heridos en la manifestación, cuando sí que los había habido. Luego la prensa clandestina sí que hablaba de ello y demás. Y hablan de que tampoco no había habido heridos por parte de las fuerzas de orden público y tal, ¿no? Y de que no se había utilizado armas de fuego y tal. A los 5 días, Mateu de Ros visita la casa sindical de Oviedo y hace un meeting allí hacia los nuevos representantes sindicales. Y ahí, en el meeting que se echa al amigo, el Mateu de Ros, pues habla de la asalto a la comisaría de Mieres. Y habla de cómo estos comunistas habían llevado a cabo desórdenes públicos, cómo habían cómo habían dado un golpe de fuerza utilizando la buena fe de los trabajadores, dicen. O sea, que como los comunistas, ¿no?, cómo se atrevían a manifestarse, ¿no? Y pues ahí Mateu de Ros da todo una serie de detalles, ¿no?, en este meeting, ¿no? O sea, para que veáis que la asalto a la comisaría no fue solo la nota de orden civil o el anuncio de la policía, sino que fue que les preocupaba, ¿no?, lo que había pasado en Mieres. De hecho, Gómez Furz dijo que el resto del país no se había enterado. Pues, qué casualidad, que en ABC, que es un periódico que se vende a nivel nacional, aparece la nota de gobierno civil del asalto a la comisaría de Mieres. Hablan de manifestación subversiva, ¿no? La subversión, lo que les gustaba a ellos, ¿no?, a los miembros del franquismo, ¿no?, hablar de subversión comunista, de contubernio judeomasónico y todas esas cosas. Pues ahí aparece la nota de gobierno civil, ¿no?, en ABC, que era un periódico que se vendía a nivel nacional, cosa que sí que citaron las demás personas. Y luego también en La Vanguardia, ¿no?, que es un periódico catalán, también es un periódico que se vende a nivel nacional, pues hablan también de los desórdenes públicos en la ciudad de Mieres, ¿no? Hablan de todo, con toda serie de detalles, de todo lo que había pasado y demás. Y
Aquí, en este periódico, lógicamente, se enseña la versión franquista, ¿no? La versión oficial de lo que pasó, ¿no? En la subversión, la manifestación subversiva, el contubernio, cómo se habían atrevido, ¿no? Los manifestantes de Mieres y los de Sama, ¿no? a manifestarse, ¿no? Contra la policía y demás, utilizando la buena fe de los trabajadores. Pero claro, ¿dónde te vas para saber lo que pasó en realidad? Pues primero, la prensa clandestina, ¿no? Al Mundo Obrero. Aquí podemos ver Horacio Fernández Ciguanzo, que hablé antes de él, que el paisano, ¿no? Que era miembro del Comité Central del Partido Comunista, que en el año 69 lo detienen, y Claudio Ramos y demás, que era uno de los objetivos, de hecho, de la brigada político-social, pues escribe 2 artículos sobre lo que pasó tanto en Mieres como en Sama. Él habla, ¿no? de la valentía, ¿no? De los trabajadores asturianos, ¿no? Ante la represión policial, habla, ¿no? también del papel de las mujeres que jugaron, y hace un primer artículo sobre lo que pasó en Mieres, pero después hace un artículo para criticar la actitud del gobierno civil, ¿no? Hablando de que realmente los asaltantes de la comisaría de Mieres no tenían pensado asaltar la comisaría, sino que eso lo hicieron por las medidas represivas, ¿no? Del gobierno franquista y de las detenciones y de la represión policial, y que era justificado aquel asalto, ¿no? Porque ya estaban hartos de toda la represión, de todas las torturas que habían sufrido y demás. Y bueno, no solo aparece en El Mundo Obrero, que es el periódico del Partido Comunista y el periódico que más se leía, ¿no? Por parte de la prensa antifranquista, sino pues eso, en Libertad para España. Bueno, esta foto aparece en el documental de Berto, la foto está de dinero picando y tal, y habla de, un poco de la manifestación, ¿no? Del orgullo que sentían de lo que había pasado, de la manifestación, ¿no? De la central comisaría, ¿no? De cómo los mineros asturianos demostraban de nuevo, ¿no? Y las mujeres también demostraban de nuevo, ¿no? De qué pasos estaban hechos, ¿no? De la lucha, de la movilización, ¿no? Eso, una manifestación digna, ¿no? De Asturias, ¿no? Pues el ejemplo que ya en el 34, en el 62, en el 63, el ejemplo que había supuesto la lucha antifranquista en Asturias, ¿no? Pero no solo la prensa clandestina aparece todo esto, sino, y ahora la de los tambores, digamos, sino la prensa internacional. La prensa internacional se hace eco de esta manifestación. Y aquí os voy a enseñar otra documentación inédita, ni más ni menos que el New York Times. El New York Times, que es uno de los periódicos más conocidos de Estados Unidos, ¿no? Que es un periódico conocido a nivel mundial y tal, se hace eco de la manifestación del asalto de la comisaría de Mieres. De hecho, bueno, podéis ver, no sé si lo veis bien, el mapita de España, ¿no? Y ahí señala Mieres. Y este artículo aparece 2 días después del asalto y lo que dice un poco el artículo es que dice mineros asturianos asaltan la comisaría de policía. Y en este artículo pues hace una pequeña descripción, ¿no? Según el New York Times hablan de 1000 manifestantes, de que se manifestaban por los derechos de los trabajadores, que se manifiestan por los despidos, que estaba habiendo, que las fuerzas de orden público reprimen la manifestación, que hay una serie de enfrentamientos, que la movilización, pues eso, que dura, habla de las 2 horas de la movilización, habla también de la presencia de las mujeres en la manifestación, para que veáis que no solo la prensa nacional, total, se hace eco del tema, sino que incluso el New York Times. Y no solo el New York Times, el periódico Le Monde, que es un periódico de Francia, también habla de la manifestación. De Le Monde, por desgracia, no tengo lo que es el extracto, porque cuando lo vi en la página web aparece la noticia, pero no aparece lo que sería el artículo en sí, como aparece de New York Times, ¿no? Y joder, cuando vi esto digo, ostras, el amigo Gómez Fouz, pues no lo deja bien claro, o sea, me refiero, no lo había investigado demasiado bien, porque, hombre, encontrarte este artículo, ¿no? Yo lo puse por casualidad, voy a poner Mieres en la hemeroteca del New York Times, y de repente veo esto y digo, ostras, pues hombre, es bastante relevante, ¿no? Da fe de la importancia, ¿no? De la asalto a la comisaría, ¿no? Y de las repercusiones que tuvo, ¿no? Y bueno, y también de la represión que hubo después, que es de lo que un poco voy a hablar ahora, ¿no? De lo que no habla también el amigo, el investigador Gómez Fouz, es de la represión que hubo aquel día, ¿no? No habla de que los policías fueron condecorados, ¿no? El teniente Tomás, el distintivo rojo de la policía, de la unidad policial, pero no habla de detenidos, o sea, no habla de cuántos detenidos hubo, ni nada, ¿no? Se habla de que hubo un enfrentamiento y ya está, ni siquiera del juicio del Tribunal de Orden Público.
Y claro, pues yo, este documento lo encontré también en el documental de memoria histórica y son de las diligencias policiales que hacen en los siguientes días a la manifestación. Había habido ya 5 detenidos en la comisión de despedidos, luego estaba Teberga y luego, pues en los días consecutivos se detienen una serie de personas, ¿no? A partir del día 17 de marzo del 75 empieza a detener a diferentes huelguistas, a diferentes manifestantes que han participado, también a las mujeres que participan. De hecho, bueno, Aquilino nos contó un poco como la detención, ¿no? De cómo el comisario Arce, que era este comisario de la Policía Municipal, pues va a su casa, le detenían con un Land Rover, lo llevaban hasta la primera comisaría a los calabozos del Ayuntamiento de Mieres y después a la comisaría de policía de Oviedo. Y bueno, pues ahí lo que pasa pues son torturas, hay torturas policiales, ¿no? De hecho, bueno, uno de los que son detenidos anteriormente, Severino, me contó, ¿no? De cómo les pegaban puñetazos, de cómo les pegaban patadas en la espalda, de cómo les dicen, tú ciudadano soviético, le llaman ciudadano soviético, le dice, pues, le preguntan, ¿no? por lo que habían hecho, ¿no? De la otra comisaría, y claro, Severino no hubiese oído nada, o sea, no sabía nada porque lo habían detenido 2 días antes, ¿no? Y lo inculpan a él de ser uno de los agitadores de la manifestación del 12 de marzo, cuando él no había estado ahí siquiera. Y los otros compañeros igual, ¿no? Y bueno, pues de hecho, Aquilino también nos contó las torturas que sufrió, ¿no? De hecho, dice que le dejaron la cara tan hinchada que ni se le reconocía, ¿no? Para que veáis que, ¿no? que en el año 75 también se practicaron torturas, como después hubo torturas policiales de la Brigada Político-Social, ¿no? De Claudio Ramos. Porque es verdad, hay que decir los nombres de las víctimas, ¿no? Pero también hay que decir los nombres de los verdugos, ¿no? De todos los que reprimieron. Porque hay que señalarlos, porque no pueden quedar en la impunidad esta gente, ¿no? Pues eso, Claudio Ramos, jefe de la Brigada Político-Social, luego estaba Palacios, Fuentes, estos policías, ¿no? Que reprimieron al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, que torturaron, ¿no? Sistemáticamente y que, bueno, luego, por la democracia, no solo no fueron juzgados, sino que fueron premiados, ¿no? Algunos con altos puestos, altos cargos. Claudio Ramos fue llevado a Canarias, ¿no? Como jefe de la policía en Canarias. Y bueno, voy a contar de todos los policías que participan en la represión. Ninguno de ellos sufrió represalias, ¿no? Todos fueron condecorados, todos fueron aupados, y no solo por la UCD, sino por el Partido Socialista también, ¿no? Y bueno, pues no me enrollo más en esto de la represión, ¿no? Se detienen tanto en la Santa Comisaría de Mieres como en la Santa Sindical de Sama. Hay un total de 53 detenciones y son finalmente encartados 33 personas. Aquí, esto me lo encontré también de pura casualidad en el Archivo Histórico de Asturias, que está en la antigua cárcel de Oviedo. Me encontré la relación de encartados y de multados por la manifestación de Mieres y por la sindical de Sama. Ahí aparecen los diferentes nombres de Severino, de Basilio, diferentes nombres de la relación de los multados, ¿no? Se les multa, o sea, se les multa entre 5.000 pesetas y de 5.000 y 3.000 pesetas, ¿no? A todos los que habían participado en la manifestación, ¿no? Se les multa tanto el juzgado primero de Oviedo como el juzgado de Pola de la Viana, pues son los que multan, ¿no? A los diferentes participantes de la sección de la comisaría. Se les multa, claro, para poder salir de libertad y demás. Y pues el juicio del Tribunal del Público se celebra el 16 de abril de 1976. Aparece en ABC otra vez, o sea que no. O sea que todo el país se ve enterado de lo que pasó, ¿no? Y demás. Y ahí aparece el extracto de la relación de juzgados por el Tribunal del Público. Son finalmente juzgados 27 personas por el asunto de la comisaría. Y bueno, aquí podéis ver la noticia de España Popular, que es el periódico clandestino, del juicio que le hacen a Constantina Pérez. Bueno, Constantina Pérez fallece en noviembre del 65, entonces no es juzgada, pero su hija, por ejemplo, sí que lo es, ¿no? Sí que es juzgada por el Tribunal del Público franquista, que era, bueno, el tribunal que se encargó desde a partir del año 63 de los delitos políticos, ¿no? De reprimir, ¿no? Toda la lucha del movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Y pues eso, esos 27 personas, aquí bueno, podéis ver la sentencia del Tribunal del Público hacia los manifestantes, tanto de la Santa Comisaría de Mieres como de la Casa Sindical de Sama, que se produce el 16 de abril del 66. Y bueno, pues estas 27 personas son juzgadas, finalmente la pena que les cae es de 4 años de cárcel
4 años de cárcel, 6 meses y 1 día de cárcel. A los que más, de hecho, les meten delitos de sedición, o sea, de sedición, como si hubieran hecho ahí la revolución cuando solo se habían manifestado. Luego, manifestación ilegal y desorden, y a la gente de la Casa Sindical de Sama les meten desórdenes públicos. Y le meten sedición a gente que no había participado en la manifestación. Como esta gente de la Comisión de Despedidos que habían sido detenidos, no habían participado, les meten delitos de sedición, ¿no? Y son condenados de 4 años de cárcel, 6 meses y 1 día, y la pena más mínima es... Bueno, hay 3 que son absueltos generalmente, pero la pena mínima son 2 años de cárcel, ¿no? Para que veáis cómo esta gente, o sea, cómo la represión brutal, ¿no? No solo de torturas policiales que sufrieron, sino de cómo la justicia, ¿no? La justicia franquista, ¿no? Les mete años y años de cárcel por el simple hecho de manifestarse, ¿no? Por el simple hecho de ir a una manifestación y demás. Para que veáis, ¿no? Para concluir un poco mi intervención, pues decir, ¿no? que la Santa Comisaría de Mieres y la Santa Casa Sindical de Sama son periodos cruciales de la lucha antifranquista asturiana, ¿no? Una lucha de la que debemos aprender, ¿no? De la que debemos investigar, ¿no? Porque, bueno, hay muchas investigaciones sobre las jugadas del 62 y del 63, hay mucho estudiado y muy bien estudiado, pero sí que es verdad que todavía hay episodios de la lucha antifranquista asturiana que todavía les falta, ¿no? Un poco de saber lo que pasó, ¿no? Tanto del movimiento obrero como el movimiento estudiantil, como el movimiento vecinal y demás, ¿no? Pues, bueno, yo humildemente he hecho lo que he podido un poco, ¿no? De investigar toda esta lucha antifranquista, ¿no? De ver la importancia de la Santa Comisaría de Mieres, ¿no? Porque fue el primer enfrentamiento contra las fuerzas de orden público, ¿no? En la calle, repito, desde el final de la Guerra Civil. Fue una de las manifestaciones más multitudinarias que hubo en la dictadura franquista, ¿no? Luego después hubo más manifestaciones y la gente se atrevió más a salir a la calle, ¿no? A movilizarse. Pero esta Santa Comisaría pues, es un poco el preludio, ¿no? de estas movilizaciones en la calle, y las Casa Sindical de Sama también, ¿no? Suponen, ¿no? Abren la espita, ¿no? De esa movilización que pasa de las minas a las calles, ¿no? Entonces, pues entendía que en mi tesis doctoral, ¿no? Sobre la brigada político-social en Asturias, este episodio debía estar, se debía investigar en profundidad, porque entiendo, ¿no? que la lucha obrera asturiana se merece, la lucha antifranquista asturiana se merece la mejor de las investigaciones, y que vamos, que por mucho que investigamos los historiadores nunca vamos a estar, vamos, ni en la suela del zapato de toda esa gente, de todos los hombres y mujeres que aquel día lucharon y se movilizaron, y que bueno, pues yo humildemente pues esto es lo que puedo, a pesar de las trabas que ponen los archivos, a pesar de la desesperación a veces, ¿no? De no encontrar cosas, de decir, joder, pues yo quería investigar esto y de repente veo que no encuentro nada, pero de repente, eso, como dije un poco antes, hay días que son años, y bueno, pues encontrar toda esta información y sobre todo divulgarla, ¿no? Ponerla aquí al público, ¿no? A gente que lo vivió aquello, que para mí es un orgullo que estéis aquí, a gente, a jóvenes, a gente que le interese. Pues para mí es todo un orgullo y vamos, por supuesto toda la información que yo tengo la pongo a disposición del ayuntamiento, la pongo a disposición de cualquiera que la quiera conocer, y vamos, espero que cuando la tesis doctoral esté acabada y sea publicada, pues lo que espero, pues haga más presentaciones y divulgue mucho más, y que por supuesto que las instituciones públicas, ¿no? Hagan un homenaje a toda esta lucha, ¿no? Se hagan conmemoraciones, se pongan placas, se den los colegios, y bueno, pues ojalá, como dijo Aquilino en el documental de Berto, pues hay una calle o hay una placa para esta lucha, ¿no? Porque la Santa Comisaría de Mieres es un episodio fundamental de esta ciudad, y bueno, pues yo me siento muy orgulloso de haberlo investigado y de traerlo aquí, y bueno, pues estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier cosa que me queráis comentar, pues estoy abierto a debate, a lo que sea, y vamos, para mí es un orgullo estar aquí, y bueno, pues yo cedo toda mi información, tanto por supuesto a Berto, que bueno, a Berto le estoy eternamente agradecido, ¿no? Porque vamos, sin él yo creo que muchas de las cosas que tengo no estarían aquí, y por toda su ayuda, vamos, y vamos, al Ayuntamiento, a Faustino, que ya nos conocemos de muchos años y de muchas batallas, pues vamos, al Ayuntamiento de Mieres yo le cedo toda la información, y bueno, pues estoy a disposición de vosotros, y muchas gracias por vuestra atención, y bueno, aquí os dejo una foto de las diferentes entrevistas que he tenido, diferentes protagonistas, ¿no? A Quilino, a Pipe Garates, a Tino Tarzán, que está aquí también, a Taina, a Pilar, otra vez Juanita, y bueno, abajo aparece Constantino Tinín, que bueno, pues no puede estar como yo,
a Laudelino, que yo que lo entrevisté, pero no nos hicimos una foto, que a mí me gusta mucho hacerme fotos con la gente que entrevisto y tal, pero bueno, aquel día no nos surgió. Y Severino, que también entrevisté, pero bueno, no pudimos hacer una foto aquel día. Y bueno, pues aquí está toda mi intervención y muchas gracias por vuestra atención. Yo solo quería decir, bueno, muy bien, Pablo. Somos 26 a comer. ¿Alguien más que no esté en la lista? María, Piti, Roberto Garabato. Ya estáis apuntados. ¿Alguien quiere comer más para avisar? Bueno, ¿queréis alguien intervenir o lo hacemos tomando un verno? Bueno. Muchas gracias. ¿Haces tú de moderador? Ah, bueno, vale, trabajo yo, vale. Venga, dices tú y luego Bacalo. Quería hacer un inciso. Sí. Cuando entraste a la escuela de capataces, estaba yo allí. Quería que se nombrara a Gonzalo Gutiérrez, que era director, que tiene una calle allí, Sí. que jugó un papel para mí importante. Cuando estábamos allí, los de la planta baja tuvieron salir, pero en el momento de que estábamos bajando los demás, vino el Cabo Blanco con una fuerza y nos atacó. Y nos obligó a entrar dentro y ellos entraron. Y entonces el director, que llamábamos Gonzalín, salió, puso un par de huevos, dijo: aquí, de la puerta para adentro, no entra nadie. Ustedes saben. Y gracias, yo nombrado porque creo que fue importante. Y gracias a él, los que estamos dentro, todavía pudimos salir. Por supuesto. Cal. Cal. Bueno, lo primero, gracias por la intervención, que fue muy buena. Gracias por hablar de nosotros de estas cosas. Gracias por hablar de la Villus, que soy el camarero. Ah, vale, genial. Mira, allí es la comisaría al lado. Gracias. Y bueno, citaste continuamente a Gómez Fous. Gómez Fous es un investigador franquista que tuvo acceso a archivos debido a, bueno, mi padre que era un alto cargo de la Brigada Multiconcepción, será comisario o algo así. Naciste en el 92, naciste después de que se publicase su primer libro, La Brigadilla. Voy a decir una cosa, es que la gente se acuerda de eso. Gómez Fous fue el acicate de la izquierda. Si no llega a publicar los libros, o sea, todos los libros, Nicanor Rozada, Ramón García Piñeiro, Gerardo Iglesias, fueron posteriores a Gómez Fous. Gómez Fous fue como una especie de acicate de la izquierda que sobre la guerra civil, la posguerra, se había entrado dentro del pacto de la transición del campo de silencio y nadie hablaba de ello. Digo, pero, o sea, no sé porque yo me crié con un guerrillero, con un paisano que había estado en la guerrilla republicana y vivido por el monte. Esa gente, no había plazas, ni siquiera los cementerios, no había homenajes. Con fortuna, en la auto del tío abuelo mío enterrado, no existían esas plazas y esos homenajes. Gómez Fous, incluso vamos a tener que estar agradecidos algún día. Eso para empezar. Luego, sobre lo que decía Faustino de la historiografía, la izquierda siempre va en desventaja en estos términos. Cito primero a Gómez Fous. Por ejemplo, es que no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de la historiografía de clase obrera y tal, porque, por ejemplo, el principal historiador, el principal referente de la memoria democrática en España, más conocido y más tal, y que más se bregó con Pío Boa o gente así, es un historiador liberal que es Ángel Villas. No quiero decir que la historiografía de izquierda haya estado en eso, pero hay que reconocer también ese que Ángel Villas es un tío europeísta, liberal, etcétera, un poco señorito y tal. A Negrín que lo recuperó nada más que Moradiellos, también Moradiellos, pues sabemos, está aquí en Asturias, Moradiellos, un hombre, bueno, pues, un chico gobierno, ¿no? Tampoco no quiero decir nada más, que hay no nada que se haya venido un gobierno aquí, pero bueno. Y no sé si tenía algo más que... bueno, así lo de cuando se menciona mucho el papel, bueno, pues yo creo que hay un mundo de idealismo, cuando tiene ministro Solís y tal, siempre se olvida que una de las familias del franquismo, que la falange, tenía una base obrera importantísima que dio, que es una historia un poco desconocida, salió en la película Azul, por si la visteis, que es como esa parte de la falange desencantada con el régimen franquista, que está, bueno, por ejemplo, el guión de Surco lo firma Gonzalo Torrente Ballesteca, como acabó. Dio eso de Duejo, que fue jefe de falange, acabó encarcelado y con una constitución socialdemócrata que murió poco antes de Franco, etcétera, etcétera, y yo creo que nada más que si no llega.
que si no, y estropeó el verbo a verbo. Y Dios te libre. Por alusiones vosotros, pero Vale, bueno, tú. No, bueno, pues empiezo yo lo mío que yo me Tú acuerdo. Sí, bueno, no porque te decía Cado, y en realidad estoy de acuerdo con él, y básicamente cuando me refería a la historiografía de clase no me refería exclusivamente a la cuestión de la memoria histórica, lo que me refiero ya a la perspectiva de clase en la investigación histórica, que ya únicamente no contar la historia de las élites, que yo lo que pasa muchas veces cuando se nos habla del franquismo, o de los grandes dirigentes políticos sindicales o esos señores que fueron a hacer un contubernio en Múnich, sino lo que es la historia de esa clase trabajadora, cómo iba evolucionando y cómo iba movilizándose contra la dictadura. Pero bueno, nada más que era así un pequeño matiz. Pablo, topa a ti. Vale, muy rápido. Con el tema de Gómez Fouz, bueno, o sea, no creo que sea malo el debate y polemizar, o sea, es un libro... o sea, yo de hecho entrevisté a Gómez Fouz, he hablado con él, o sea, estuve con él tomando un café una vez para que me contara un poco... De hecho, sí, yo estuve una vez entrevistando con él porque, bueno, de hecho su libro, el de Clandestinos, yo he de reconocer que gracias a ese libro yo he encauzado mi tesis, ¿sabes? Voy a estudiar el asalto, voy a estudiar el movimiento estudiantil. Gracias a él, yo, digamos que me he puesto un poco el compendio de lo que voy a estudiar, ¿no? Pero sí que es verdad que el libro de Gómez Fouz, de hecho, bueno, él supuestamente, o sea, él entrevistó a Claudio Ramos, o sea, para hacer ese libro. Él habló con Claudio Ramos para hacerlo y demás. Por eso que su libro, digamos que es una visión, pues eso, del punto de vista policial, del punto de vista más neofranquista, digamos, o revisionista, ¿no? Y por eso yo critico cosas, por ejemplo, eso, el tema de que gracias a la censura nadie se enteró de lo que pasó. Pues hombre, aquí no lo estoy diciendo porque sí, lo estoy demostrando con documentación, ¿no? Y pues eso, no creo que sea malo el debate, polemizar, y ya no digo que Gómez Fouz sea un franquista ni nada de eso, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente, y es verdad que eso, que los libros de la Brigadilla o tal, pues sí que es verdad que abrieron la espita un poco para las investigaciones posteriores. Pero vamos, yo no endioso a nadie, ni a Gómez Fouz, ni a Paul Preston, ni a nadie. O sea, todos tienen sus críticas y es bueno y sano el polemizar, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar nunca. Entonces, pues aquí yo he traído documentación que es inédita y, joder, pues Gómez Fouz hay cosas que yo no estoy de acuerdo y aquí lo he dicho. Y pues mira, pues si viene a Gómez Fouz y debate conmigo o lo que sea, pues genial. Sí, a mí yo me encanta polemizar. Y bueno, y lo de Franje, luego si eso. Borja. Sí, una cosa muy rápida. Yo una cosa bastante menos importante que las cosas que estáis hablando, pero que a mí me interesa, porque en su momento cuando escribí el artículo en aquel, ¿no? Por así decir, no me quedó claro. De hecho, yo creo que hay varias versiones al respecto, y creo que es interesante respecto de tus posturas políticas, ¿no? Dialéctica con otras alternativas, ¿no? Que yo lo siguiente. Digamos que hay diferentes versiones al respecto de por qué se acabó ese episodio, que no es lo más importante seguramente, sino es la propia concentración, la marcha y todo lo demás. Pero bueno, se acaba la comisaría, ¿no? Entonces hay como diferentes versiones que son, bueno, la primera, liberar a Teberga, que se supone que estaba allí y demás, ¿no? Otra sería liberar a los 5 detenidos los días previos, pero que no estarían allí, sino que tendrían que estar en los calabozos del ayuntamiento, que está próximo, pero que no es el mismo sitio, ¿no? Y que implicarían estas dos versiones implicarían una cierta decisión consciente de un grupo, de unas personas, pongamos por caso, pues la gente del partido o lo que fuera, ¿no? O quien fuera, la propia comisión de estudios o lo que fuera. Pero hay una tercera versión que yo quiero recordar en algún testimonio al respecto de que más bien habría sido ante la ausencia de Noel Zapico, ¿no? Se pone en marcha esa movilización que recorrería pues, lugares relevantes del poder local, ¿no? Por supuesto el ayuntamiento, pero como la comisaría está al lado, pues la propia comisaría sería como un símbolo y que se acabaría ahí, pero sin necesidad de que hubiera una decisión deliberada de nadie de ir a liberar a Teberga o de ir a por los detenidos que ni siquiera estaban allí o lo que se quiera, ¿no? Entonces, ¿qué luz puedes tú verte sobre eso? Porque yo creo que tiene mucho que ver, o ahí se trasluce un ejemplo concreto de la relación entre la dirección consciente por parte de un grupo, una organización, frente a un movimiento más de masas, más improvisado. Yo creo que eso es muy interesante, porque bueno, lo relevante y más bien otros temas que trataste y demás. ¿Cómo saludamos? Sí, la verdad que es cierto que hay diferentes versiones, lo que dices un poco de, claro, a través de las fuentes orales, a través de la documentación, pues eso, hay diferentes versiones y claro, es difícil saber cuál es la más indicada. De hecho, bueno, yo un poco hablo, yo creo que, la gente que he entrevistado, bueno, a través del documental de Berto, lo que dice la mayoría de gente es que lo de la manifestación estaba claro.
O sea, que se iba a hacer una manifestación y tal, y estaba bastante claro. El tema de si se iba a aceptar la comisaría o no, claro, ahí es... igual, por ejemplo, la de Teberga es la versión más, digamos, más consolidada, ¿no? O sea, la más, digamos, que podría ser la más cierta, porque claro, pues eso, tenían a Teberga de repente en la zona de ayuntamiento, y claro, la comisaría pues estaba al lado, pues vamos a buscarlo ahí, ¿no? Pero claro, también eso, habían detenido a la comisión de despedidos, o sea, habían detenido a la gente de la comisión de despedidos. Entonces, claro, ahí pues habrá que seguir un poco profundizando, hablando con la gente y demás, pero claro, hay cosas que por mucha documentación que tú veas, realmente quien te lo va a dar es la gente que lo vivió. Entonces, claro, pues la gente que lo vivió pues te dice unas cosas y pues tú lo reflejas y tú pues a través de la documentación también lo vas corroborando y demás. Y eso pues es bastante difícil, yo creo, saber un poco cuál fue el acicate para hacer el asalto, en definitivo. Yo sé que alguien me corrija, porque claro, era mi memoria y fue por mi padre. Yo creo que hubo como, según mi padre, que hubo como una especie de trampa a Noel Zapico que le dijeron que iban a hacerse otra serie de cosas. O sea, que fue como una especie de engaño para hacer la protesta a él. O sea, y Noel Zapico no apareció, porque yo estaba, pero no lo sé, ¿estaba Noel Zapico? Yo, para mí, que estaba, según la versión vamos, seguro que me contó mi padre, que Noel Zapico estaba, pero sí que se esperaba que viniese alguien más que no sé quién era. Ahí ya no me acuerdo, alguno de vosotros, para mí, que estaba, Noel Zapico estaba. Lo que pasa es que se le había dicho a Noel Zapico que iban a entrevistarse, yo creo, no sé si era con un ministro, con un alto cargo, ¿con quién? Con Solís, ¿ves? Ahí ve la historia. Que iban a entrevistar, que iba a venir Solís porque andaba por aquí por Asturias o tal. Entonces le dijeron, oye, reciben que nos reciba Solís, en plan bien, no sé qué, no sé cuánto. Y por detrás, la consigna que hubo, que iba a venir Solís a hablar con ellos y tal. Pero Solís debió de molestarle si no apareció. Entonces ahí fue, claro, porque realmente, aunque se hacían las cosas clandestinamente, lo que hablábamos, los chivatos y eso funcionaba igual. Entonces yo siempre recuerdo que mi padre decía, armamos la bien porque tal, cuando se dieron cuenta, pues estaba todo plenado de gente. Yo lo viví, era muy nena, pero lo viví. Y lo que puedo recordar, sobre todo, que era para la memoria, la gente sangrando y con la camisa quitada y puesta en la cabeza. A mí eso siempre lo recuerdo porque cuando dimos la vuelta de la comisaría, yo recuerdo les gorros volar, porque como era más vagina, más pequeña, pues les veías. Y cuando dimos la vuelta en el ayuntamiento, que ya nos venía persiguiendo la policía, también le quedó la imagen, mi madre llevaba a mi hermana cogida y mi padre llevaba a mí. Y de repente cogió un policía impulsada ahí por el tolete y miró para nosotros y dijo, señor, ¿qué hace usted aquí con estas chiquillas? Cuando llegó ahora lo de Cataluña, que ponían que llevaban a los críos, que los ponían que así tal, y yo, jolín, si es que eso también lo vivimos en su momento, porque cuando íbamos las familias, porque éramos la familia comunista con todos sus consecuencias, o sea, la familia comunista con los hijos y con la gente del partido. Y al dar la vuelta, pues lo que te digo, iban también de la Cruz Roja a curarse. Y entonces veías, yo al que conocimos, había uno que estaban en mi casa, que estaban en el matrimonio de mi casa, que luego no se puede decir, no me acuerdo cómo se llamaba, y habíamos recogido los primeros en mi casa. Y acuérdame que Desi, que fue de los primeros que encontramos, que estaba sangrando. Y bueno, que no fue muy duro porque hubo muchísima represión dentro de los focos que eran de la policía. Porque claro, cuando empiezan a dar proletarios y tal, y la gente, luego fue cuando lo que contabas tú, de que al Cabo Blanco sacó también la municipal, porque el Cabo Blanco era el jefe de la policía
poco ahí, pero bueno, no tiene mayor importancia. La policía municipal, que dices tú que estaba metido en el ayuntamiento y que no salió hasta después, era el Cabo Blanco. Y de la Policía Nacional era Arce. No va a dar tiempo a tomar el vermú. Quiero decir que podemos ir a la sidrería Alberto a tomar el vermú. Venga, vale. O que, a ver, yo lo que sale en el documental es que la promesa era que iba a venir Zapico. Lo que cuenta tu padre es, va a venir Zapico a hablar con vosotros. Por eso te escucha, mira, está... Yo para mí, porque date cuenta cuando quitas mi padre, Bueno, vamos a Vamos a tomar el vermú. No me mandas ese PowerPoint, quiero ver las fotos. Sí, si me das tu correo, te lo mando. Toma, apúntalo. Muy bien, muy bien. Gracias. El problema de las personales es ese, que me he contado. Claro, claro. El día 12 de marzo, y en Mieres se convocó a las 5 de la tarde una manifestación. Son obreros y estudiantes, mujeres, niños y ancianos, que gritan todos a coro sentimientos muy humanos. Tienen lugar estos hechos ante el propio sindicato, sin que razón ni palabras dieran ningún resultado. Ante algunas detenciones que la policía ejecuta, los manifestantes marchan a comisaría y saludan. Asaltan el edificio de la policía secreta, marcando un jalón de gloria y en esta gloriosa gesta. La policía y jerarcas se encuentran amedrentados ante el coraje y valor de este pueblo soberano. Nunca en España se ha dado pueblo de tanto heroísmo desde que la historia trajo la maldición del franquismo. Lanzan a la fuerza pública contra los manifestantes, pero ésta se ve impaciente y vacila unos instantes. A los golpes de las porras que lanzan sin miramiento, contestamos con las manos al mismo procedimiento. Logran al fin disolver la gran manifestación, con heridos de ambas partes, y causó gran sensación. Asturias escribe así nueva página en la historia de este pueblo soberano que a la tiranía odia. Son las dos cuencas mineras, la del Nalón y el Caudal, paladines de esta lucha que anuncia ya libertad. Y por eso, camaradas, hemos de luchar unidos para tener libertad y derrotar al franquismo.